Esta producción se basa en investigaciones periodísticas. Todas las entrevistas y los testimonios son reales, aunque en algunos casos las voces fueron representadas por actores y las identidades de los protagonistas cambiadas por protección de las fuentes. En la Medellín de los años 90 hubo una guerra que por poco destruye la ciudad. De un lado, Pablo Escobar Gaviria, el narcoterrorista más peligroso del mundo, y del otro, los Pepes, un clan de vengadores aliado con la fuerza pública. Su disputa dejó más de 12.000 muertos, en medio de torturas, masacres y bombas que inundaron las morgues de la metrópoli. Yo soy el inspector y con información de expedientes e invitados especiales reconstruiré aquella época de horror y los crímenes que 30 años después siguen en la absoluta impunidad. Esto es Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano. Bienvenidos. Guerra de narcos, los Pepes contra Pablo Escobar. Parte 1 de 2. En la madrugada del 1 de marzo de 1993, un comando de mercenarios con prendas de la fuerza pública ingresó a la urbanización Villa Jardín, en El Poblado, y secuestró al constructor Luis Guillermo Londoño Guay. Su cadáver magullado apareció horas más tarde en un paraje del barrio Loreto, con un letrero que decía: Servil Testaferro, iniciador de secuestros al servicio de Pablo Escobar. Al pie del mensaje manuscrito había una firma, desconocida hasta entonces: Los Pepes. 3 días después, otro grupo armado que vestía atuendos del Departamento Administrativo de Seguridad torturó y asesinó al abogado penalista Raúl Jairo Zapata Vergara. El cuerpo fue hallado en el sector La Curva del Diablo, del barrio Moravia, con otro letrero que pregonaba: Por inescrupuloso defensor del cartel. La firma era idéntica a la del caso anterior. Con una serie de atrocidades similares se dio a conocer en los años 90 un clan de vengadores, autoproclamado Perseguidos por Pablo Escobar, el cual firmaba sus acciones con la rúbrica de los Pepes. Su objetivo era aniquilar todo aquello que guardara una relación, así fuera por mera sospecha, con el patrón del cartel de Medellín. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Yo no busco, y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. La voz del narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria fue la banda sonora de miles de funerales en Colombia. Entre 1984 y 1993 lideró una guerra contra el Estado y la sociedad, caracterizada por masacres, magnicidios, secuestros, torturas y bombas. Muchas bombas. Juan Sebastián Carvajal es un periodista y productor audiovisual de Medellín. En aquellos días tenía 14 años de edad y todavía conserva los recuerdos aterradores de la época. Una imagen que no se me borra es los vidrios de las ventanas de las casas cuando la instrucción que daban las autoridades era que pusieran cintas en forma de X para evitar que las ondas explosivas, si llegaban a estallar los vidrios, no fueran a ser elementos contundentes dentro de los hogares, porque un vidrio pues puede cortar a una persona y hacer un daño bastante grande. Me acuerdo del miedo que era transitar las calles detrás de un camión de policía junto a una patrulla de la policía, porque eran objetivo del cartel de Medellín en esa época en la que pagaban
1 millón de pesos por la cabeza de los policías que disparó tanto el sicariato en la ciudad. En su fiebre de sangre, Escobar patrocinó el asesinato sistemático de policías, jueces, periodistas y de todo aquel que se atreviera a denunciar sus crímenes. Es una época donde el miedo de las bombas, es que eran las bombas, yo creo que es lo que más marcó para la ciudadanía ese conflicto entre el cartel de Medellín, el Estado, el cartel de Cali, el temor de uno morir en una bomba. Uno no sabía dónde podía suceder, pues me acuerdo la de la Macarena, la del estadio que volaron el camión de policías. Un compañero mío vivía justo en el punto de la 70 donde volaron el camión de policías. Y él me cuenta que al balcón de la casa de él quedó un pedazo de cuerpo de un policía, una pierna y una mano, y que el estallido era tremendo. Entonces mira que esas eran las conversaciones y la realidad en la cual estaba inmersa toda la sociedad. Otro sobreviviente de ese tiempo que también compartirá su experiencia con los oyentes de Revelaciones del Bajo Mundo es Tomás Florentino Serrano. Él era juez sin rostro, una figura adoptada por la justicia para proteger a los funcionarios encargados de procesar y condenar a los miembros del cartel de Medellín. Los jueces tenían que ocultar su identidad para no ser masacrados, como pasó con decenas de magistrados y colegas que se arriesgaron a hacer cumplir la ley. Serrano fue responsable de condenar a gran parte del ala militar del cartel entre 1995 y 1999, incluyendo algunos de los más sonados lugartenientes del patrón, como Popeye, El Arete y El Mugre. Hoy, luego de haber colgado la toga, me compartió la lectura de una de sus sentencias, que resume lo sucedido en la Medellín del narcoterrorismo. Con ocasión del conocimiento que tuve del nominado proceso de desarticulación del brazo armado del cartel de Medellín, y a partir de la decisión del gobierno de extraditar a algunos de sus integrantes, estos adoptaron la nominación de grupos de extraditables, retando y cuestionando el poder del Estado colombiano legítimamente constituido, tendiente a doblegarlo, buscando de una parte la impunidad de los atroces e innumerables delitos comunes en que incurrieron y por otra, evitar la extradición de sus integrantes. Con tal fin, desatan entre los años de 1988 y 1992 una serie de actos terroristas sin precedentes en la historia del país, llegando inclusive a atentar y exterminar familias que hacían parte de esa organización por desavenencias surgidas a su interior, a partir del hurto de 17 millones de dólares a la familia Moncada Galeano, sumergiéndose en una orgía de sangre y terror que obligó a algunos de estos a buscar protección en las autoridades y delatar a sus antiguos compinches, y otros constituirse en grupos al margen de la ley para combatirlos con los mismos medios, métodos y tácticas violentas, dando origen a la conocida agremiación de los Pepes, facilitando de esta manera la desarticulación y en proceso de la agremiación criminal Cartel de Medellín. Con su ejército de sicarios, Pablo Escobar presionó a la Asamblea Nacional Constituyente para que prohibiera la extradición en 1991, y entonces decidió entregarse a la justicia. Se hospedó en la Catedral, una cárcel en la zona rural de Envigado, que más bien parecía un club de retiro para millonarios. Desde allá continuó manejando los hilos de su imperio ilegal. Otro de mis invitados especiales a este capítulo es Rodrigo Martínez Arango, uno de los periodistas más veteranos de Medellín especializados en la cobertura de noticias de orden público. Se destacó en la radio y la prensa informando a los colombianos sobre los pormenores de la lucha contra las drogas. De aquellos días le quedó un apodo con el cual todavía se presenta: Rodrigo Masacre. De la época de reportero conserva varias agendas manuscritas o tecleadas en máquina de escribir, en las que documentó a manera de diario los crímenes cometidos en la ciudad. Mientras hablamos va pasando las páginas de lo que él llama la Biblia judicial,
hasta encontrar la información sobre el origen de los Pepes. El 4 de julio de 1992, Escobar mandó a llamar a la catedral a dos de sus principales socios, Gerardo Kiko Moncada y Fernando el Negro Galeano, narcotraficantes del municipio de Itagüí e importantes aliados del cartel. Por considerar que lo habían traicionado ocultándole parte de las ganancias y reuniones con enemigos, ordenó su asesinato, el saqueo de sus propiedades y la aniquilación de sus trabajadores. Los Pepes surgieron luego de la purga que hizo Pablo Escobar a su comisión económica, que estaba integrada por los hermanos Galeano, por un señor que le decían Kiko Moncada. Se dice que Pablo los llamó a rendir cuentas cuando él estaba en la cárcel de la catedral y los asesinó. Estos hechos ocurrieron en 1992, a comienzos del mes de julio, cuando las familias empezaron a reportar la desaparición de estas personas. Muchos dicen que ellos fueron citados a la cárcel de la catedral por Pablo Escobar y allí los desapareció. Los mandó a rendir cuentas porque, según comentan allegados a Pablo Escobar, entre ellos Popeye, fue que ellos se habían quedado con un dinero que era de Pablo Escobar y se los estaba cobrando. Entonces muchos no aparecieron. Yo tengo registros donde se destaca que algunos fueron sacados de un estadero del sector del Poblado. Entre ellos varios familiares y trabajadores de los Galeano que tenían propiedades y empresas en el municipio de Itagüí. Nunca apareció ni Fernando Galeano ni el señor Kiko Moncada. El dicho popular es que fue que los metieron, en esa época había un sistema de tortura, de asesinato, que era meterlos a la fosa de químicos, de ácidos, y que allí los desaparecieron y que posiblemente sus restos puedan estar aún en la catedral. Este hecho fue el detonante para la conformación del grupo Perseguidos por Pablo Escobar, una cofradía mafiosa que reunió a todos los enemigos del patrón, tanto del bajo mundo como de la institucionalidad. Luego me enteré de que después de estos crímenes y estas desapariciones se reunieron varias personas en un parqueadero ubicado en el municipio de Itagüí, más concretamente en el barrio Villa Paula. Allí hubo presencia de los jefes de las autodefensas, entre ellos Carlos Castaños, y algunos de los familiares de las víctimas de desaparición por parte de Pablo Escobar, y fue en este parqueadero donde se conforma la organización Los Pepes. Luego conocimos en los periodistas comunicados de Pablo Escobar que denunciaban que los Pepes estaban conformados, y así se lo dio a conocer al fiscal de entonces, el doctor Gustavo de Grave, de que los Pepes estaban conformados por integrantes del cartel de Cali y los jefes paramilitares Fidel y Carlos Castaño. También habían integrantes de la Policía Nacional, los representantes de estas familias de los desaparecidos. La información fue ratificada en indagatorias ante la Fiscalía por Roberto Escobar Gaviria, alias El Osito, hermano de Pablo, recluido en el penal de Itagüí. Manifestó que los Pepes estaban conformados por antiguos socios del cartel de Medellín, paramilitares, la cúpula del cartel de Cali y miembros de la fuerza pública, con apoyo del gobierno de Estados Unidos. También lo dijo John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, el lugarteniente de Escobar que sobrevivió a esa guerra porque se entregó a la justicia. Al pagar su condena y salir de prisión se convirtió en influencer y grabó un programa sobre los Pepes en su canal de YouTube, antes de morir de cáncer en 2020. Esta organización fue creada por Fidel Castaño Gil, que era el jefe de los hermanos Castaño Gil, el clan de los Castaños, y Carlos Castaño Gil, hermano de Fidel Castaño Gil. Carlos y Fidel eran amigos de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Fidel era socio de Pablo Escobar porque Fidel era un gran narcotraficante y Carlos era empleado de Pablo Escobar Gaviria. El patrón lo tenía manejando todo lo que tuviera que ver con policía, ejército y DAS, y todas estas conexiones a muy altas esferas de las fuerzas militares de Colombia, la policía y del DAS. El DAS es un grupo de detectives en Colombia que ya no existe, que dependía de la presidencia de la República. Los Pepes también fueron integrados por Diego Fernando Murillo Bejarano,
los 4 grandes capos de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, Miguel Rodríguez Orejuela, José Santa Cruz Londoño y Elmer Herrera Buitrago, alias Pacho Herrera. Lo integró los Pepes, la Policía Nacional, el Ejército de la República de Colombia, la DEA y la CIA. La Procuraduría los apoyó. El presidente de Colombia de la época, César Gaviria Trujillo, los apoyó. Y el Estado en pleno. Los industriales de Colombia también hicieron parte de los Pepes, a todos los que Pablo Emilio Escobar Gaviria había atacado desde los años 80. El grupo delinquió entre 1992 y 1993, detonando bombas, secuestrando, destruyendo edificaciones y desatando el sicariato desenfrenado. Su objetivo era exterminar a Pablo Escobar y a todo aquel que se le arrimara, combatiéndolo con la misma brutalidad que él usó contra el Estado. Yo soy el inspector y estás escuchando la segunda temporada de Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano. Los crímenes de los Pepes fueron incontables y muchos están sin documentar. Sin embargo, hay algunos reseñados en expedientes de la Fiscalía y en una sentencia judicial contra el paramilitar Fidel Castaño Gil. Otros están en la memoria de quienes vivían en Medellín en aquellos días. Este es el listado de sus principales ataques en 1993. Enero 31 de 1993. Detonación de una bomba en el edificio alto del Campestre, donde vivía la mamá de Pablo Escobar y otros familiares. 2 de febrero. Homicidio del comerciante Gustavo Adolfo Posada Ortiz, quien fue secuestrado en el barrio Conquistadores y su cadáver abandonado en una loma del poblado. 10 de febrero. Masacre de 7 personas en Medellín. Las víctimas fueron Juan Carlos Gallego Sánchez, Alexander Martínez Martínez, Santiago Vélez Aldarriaga, Freddy Ríos Londoño, Juan Carlos Izaza Bedoya, Iván Bedoya García y Óscar Grisales Hincapié. 15 de febrero. Destrucción de una bodega con carros antiguos de Pablo Escobar en Guayabal. Cuando a los 15 minutos empiezan los 5 teléfonos de la redacción de Caracol a sonar. Don Rodrigo, véngase para acá que acaba de sonar una bomba aquí en Guayabal. Y arranqué para allá. Resulta que habían dinamitado y quemado los carros antiguos de Pablo Escobar, entre ellos el de Al Capone. Yo me quedé aterrado, me llamó mucho la atención que tenía unas bicicletas antiguas de dos llantas gigantes y unos carros súper antiguos. Entonces estaban en llamas cuando yo llegué y me dio una tristeza porque realmente eran de Pablo Escobar, pero eran de haberlo dejado patrimonio de la ciudad de Medellín. 17 de febrero. Destrucción de obras de arte, propiedad de Pablo Escobar en otra bodega de Guayabal. 18 de febrero. Destrucción de las fincas La Manuela y Sausalito en el oriente antioqueño. 22 de febrero. Destrucción de la finca Villa Kelly en Fredonia con un artefacto explosivo. 1 de marzo de 1993. Homicidio del constructor Luis Londoño White, cuyo cadáver apareció en una loma del barrio Loreto. 4 de marzo. Asesinato del abogado Raúl Zapata Vergara. El cuerpo fue hallado en la Curva del Diablo. Los cadáveres eran abandonados en los extramuros de Medellín, como recuerda Juan Sebastián Carvajal. El profesor de educación física hacía unas caminadas por la loma del Tesoro, por una finca que aún existe que se llama Huasipungo, y en esos recorridos era común encontrarnos con cuerpos tirados en la vía, con carteles, y me acuerdo uno que tenía un cartel donde decía muerte por sapos y les ponían las cédulas dentro de la boca. Y era muy frecuente ver este tipo de escenas durante esos recorridos que hacía el profesor de educación física. 16 de abril. Tortura y homicidio del abogado Guido Antonio Parra Montoya, su hijo Guido Andrés Parra Sierra y el taxista Jairo Aristizábal. Los secuestraron en el poblado y aparecieron en el sector La Curva del Zorro, en la vía Las Palmas. 18 de abril. Destrucción de la discoteca Cama Suelta, en la Loma del Chocho de Envigado. 20 de abril.
Carrobomba con 100 kilos de dinamita destruyó el edificio Dallas en El Poblado, propiedad de Pablo Escobar. Me tocó una noche otra explosión del edificio Dallas en El Poblado. Recuerdo que uno como periodista en esa época era muy osado. Uno llegaba al lugar de los hechos y uno quería saber todo. Y yo no sé por qué, yo era de radio, pero yo quería redactar con detalles todo lo que estaba viendo. Entonces yo me metía a los sitios y me acuerdo que me metía a ese edificio Dallas y llegó un policía de la CIGI y me sacó de allá. Señor, ¿cómo le ocurre? Usted no sabe que esto es un atentado y le puede caer una estructura de estas encima. Mire, aquí detonaron más de 50 kilos de dinamita y usted ahí metido. Entonces me sacaron de ahí y luego me enteré de que habían dinamitado los Pepes otras estructuras de Pablo Escobar en Girardota y también en El Poblado. 17 de mayo. Secuestro de Nicolás Enrique Escobar Urquijo, sobrino de Pablo Escobar y de su cuñado Jaime Alberto Ospina Restrepo. 25 de mayo. Secuestro de Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, alias Maxwell, integrante del Cartel de Medellín. 25 de junio de 1993. Homicidio de Eliezer Castro Marín, administrador de una finca de Roberto Escobar Gaviria, alias El Osito. 8 de julio. Asesinato del abogado Salomón Lozano y varios familiares. 29 de julio. Secuestro de John Raúl Castro Ortega. 17 de agosto. Homicidio de Juan Martín Suárez Aguirre, quien le llevaba comida a la cárcel a Roberto Escobar. 28 de agosto. Rapto y castración de Terremoto, un caballo valorado en $1 millón, propiedad de Roberto Escobar Gaviria. 3 de octubre. Atentado con granadas contra el investigador Octaviano Vargas, quien custodiaba una casa de Pablo Escobar. 6 de noviembre. Desapariciones forzadas de Albalía Londoño de Araque, profesora particular de Pablo Escobar Jr., hijo del capo. De Alicia Vázquez, empleada doméstica de la familia Escobar. Y Nubia Jiménez, niñera de los hijos de Escobar. Las tres fueron raptadas del edificio Altos del Campestre en El Poblado. 12 de noviembre. Destrucción de la finca Villalinda. 18 de noviembre de 1993. Destrucción de la finca Las Águilas en el municipio de Río Negro. 2 de diciembre. Secuestro y asesinato de Gustavito Gaviria, sobrino de Escobar en Guayabal. La lista de crímenes parece incontable, lo sé. Tomás Serrano, el otrora juez sin rostro, recordó uno de ellos que involucró a un explosivista español. Recuerdo la explosión de una bomba en el edificio Mónaco, de propiedad de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Por ello fue secuestrado y torturado alias El Español, quien era miembro del grupo terrorista de la ETA, y su permanencia en nuestro país obedecía al adiestramiento en tal actividad de algunos terroristas del cartel, encabezando el grupo criminal que lo secuestró alias Popeye, a quien condené por estos hechos. La aprehensión, tortura y muerte con el fin de obtener información sobre el autor o autores de dicha explosión. Seguro los miembros del cartel que la única persona sabedora de la elaboración de este tipo de explosivos era alias El Español. ¿Cuál fue la reacción de las autoridades frente a todos estos crímenes de los Pepes? ¿Quién ganó la guerra entre esa organización criminal y el Cartel de Medellín? Estos y otros interrogantes serán resueltos en la segunda parte de esta historia, titulada Guerra de Narcos, los Pepes contra Pablo Escobar. Aquí termina el capítulo de hoy. Recuerden escucharnos en www.elcolombiano.com/podcast y www.cubomedellin.com. También en las plataformas de Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube y Google Podcast. Recuerda activar las notificaciones en tu red social favorita para que no te pierdas ningún capítulo de la segunda temporada. Se despide de ustedes el inspector, invitándolos a conectarse de nuevo con Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano.